ayer en Paseo de la Reforma, en el primer cuadro de la ciudad, luego del triunfo de la selección mexicana. Pero esto terminó en tragedia. 4 personas murieron. Y atención a esta información de última hora, porque un gobierno extranjero acaba de poner en duda algo que México llevaba semanas presumiendo al mundo entero. Lo que ha pasado en las últimas horas ha encendido la alarma en Palacio Nacional. El Reino Unido emitió una alerta de viaje oficial para sus ciudadanos que planean pisar suelo mexicano, justo cuando el país recibe a cientos de miles de aficionados por el Mundial 2026. Detrás de ese aviso, hay algo que las autoridades mexicanas no querían que se dijera en voz tan alta: 4 muertos en una sola noche de celebración. Pero lo que de verdad esconde este caso es mucho más grande de lo que parece, y tiene que ver con cómo un país entero puede perder el control de la narrativa en pleno escaparate mundial. Porque lo que en un primer momento sonó a un simple comunicado de Cancillería, en realidad es una historia sobre el choque entre la fiesta y la tragedia, entre el orgullo nacional y la advertencia fría de un gobierno extranjero que decidió, con nombres y apellidos de estados, decirle a sus ciudadanos dónde no poner un pie. Todo arrancó la noche del martes 30 de junio de 2026. México venía de eliminar a Ecuador en la fase de 16avos de final del Mundial que este año organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá. El triunfo del tricolor desató una celebración que, según cifras oficiales del propio gobierno capitalino, sacó a las calles a más de 1.400.000 personas. Fíjense en esa cifra: 1.400.000 personas en una sola noche solo en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, no dudó en calificarla como la concentración de multitudes más grande en la historia de la ciudad y probablemente de todo el país. El epicentro de la fiesta fue el Ángel de la Independencia, en pleno Paseo de la Reforma, un monumento que desde hace años funciona como el punto de reunión no oficial de cualquier festejo futbolero en la capital mexicana. Se estima que, solo en esa zona, se concentraron alrededor de 820.000 personas. Pero la fiesta tuvo un costo que nadie quiso admitir hasta el día siguiente. 4 personas murieron esa noche, 3 de ellas por asfixia, atrapadas en medio de la presión de la multitud que se apretujaba en las inmediaciones del Ángel. La 4ª persona falleció después, en un hospital, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en plena celebración. 4 familias que, mientras miles festejaban un gol, enterraban en silencio a alguien que solo había salido a la calle a celebrar. Y aquí está el primer bucle que hay que abrir. ¿Por qué, con más de 1 millón de personas concentradas en un solo punto, las autoridades no lo vieron venir? Porque lo cierto es que sí lo habían anticipado. Antes del partido contra Ecuador, el gobierno de la Ciudad de México ya había hecho llamados insistentes, por todas las vías posibles, para que la gente no se concentrara únicamente en el Ángel de la Independencia. La advertencia estaba ahí, y aún así, la tragedia ocurrió. Lo que pocos saben es que esta no fue la única muerte violenta relacionada con los festejos de esa noche. En paralelo, en el estado de Yucatán, se reportó un caso que terminó en linchamiento. Un conductor atropelló a 17 personas durante los festejos tras el triunfo mexicano, y la turba, en un acto de furia colectiva, terminó linchándolo hasta la muerte. 17 personas atropelladas por un solo vehículo en medio de una celebración masiva, y un linchamiento posterior que añadió otro cadáver a una noche que ya arrastraba consigo 4 muertes en la capital. El país entero, en cuestión de horas, pasó de la euforia absoluta a preguntarse qué estaba pasando realmente detrás de la fiesta más grande de su historia reciente. Aquí está el problema. Mientras México procesaba el duelo y la euforia al mismo tiempo, la mirada internacional ya estaba puesta sobre la capital. Porque el Mundial 2026 no es un torneo cualquiera. Es la primera Copa del Mundo organizada de forma conjunta por 3 países y la que promete ser la de mayor asistencia en la historia del torneo. Cada partido, cada incidente, cada declaración oficial se magnifica bajo un foco que no perdona. Y ese foco encontró, en las 4 muertes del Ángel de la Independencia, el material perfecto para una alerta que pocos esperaban. El jueves 1 de julio de 2026, el Foreign, Commonwealth and Development Office del Reino Unido, conocido como FCDO, actualizó de forma oficial su guía de viaje para México. No fue un comunicado de pasada, fue una actualización formal, publicada en el portal oficial del gobierno británico, con una sección específica dedicada a los visitantes que asistirán al Mundial. Y el detonante, según el propio texto de la Cancillería británica, fueron exactamente esas muertes.
La advertencia mencionó de forma explícita las fallecidas durante las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia. No fue una alusión genérica a la inseguridad en México. Fue una referencia directa, con nombre propio del lugar, a lo ocurrido apenas 2 días antes. Pero eso no fue todo. La alerta británica llegó justo antes de uno de los partidos más esperados de todo el torneo, México contra Inglaterra, en los octavos de final, programado para el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, también conocido como el Estadio Azteca, aunque en esta edición del Mundial también se le nombra Estadio Banorte por temas de patrocinio. Miles de aficionados ingleses ya habían comprado boletos, miles más estaban planeando el viaje, y de pronto, su propio gobierno les decía, con todas las letras, que había motivos concretos para tener cuidado. El texto de la alerta no se quedó en las muertes. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico advirtió también que los informes de robo de teléfonos móviles y de bebidas adulteradas habían aumentado durante todo el torneo, y añadió un detalle que generó auténtica inquietud entre los aficionados. Si un ciudadano británico perdía o le robaban el pasaporte y necesitaba regresar a Estados Unidos para un partido posterior, un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada Británica no podría usarse para reingresar a Estados Unidos desde México. Es decir, quedarse sin pasaporte en México, en plena logística de un mundial que se juega en 3 países distintos, podía significar quedarse varado, incapaz de cruzar la frontera para ver el siguiente partido de su selección. ¿Y qué encontraron dentro de esa alerta cuando se leyó con detalle? Ahí es donde el asunto escala de lo preocupante a lo verdaderamente delicado. La Cancillería británica no se limitó a hablar de la fiesta. Incluyó una lista de estados mexicanos a los que recomienda no viajar, salvo por motivos esenciales, debido a riesgos relacionados con la delincuencia y la violencia. La lista incluye zonas de Chihuahua en el norte, Sinaloa en el noroeste, Tamaulipas en el noreste, Zacatecas en el centro, Guanajuato también en el centro, Michoacán y Jalisco en el oeste, Colima igualmente en el oeste, Guerrero en el sur, Chiapas también en el sur y Baja California en el noroeste del país. 10 estados mexicanos señalados por su nombre en un documento oficial de un gobierno extranjero, justo en medio de la vitrina mundial más grande del planeta. Piensen en lo que eso significa en términos de imagen. No es un rumor en redes sociales. No es la opinión de un analista cualquiera. Es un documento gubernamental del Foreign, Commonwealth and Development Office, publicado en el sitio oficial del gobierno del Reino Unido, con un mapa incluido, señalando regiones completas de México como zonas a evitar salvo necesidad extrema. Y llegó justo cuando el mundo entero tenía los ojos puestos en el país por el torneo de fútbol más visto de la historia. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora lo cambia todo. Porque la reacción no tardó en llegar, y vino directamente de la persona con más poder en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia matutina, la llamada Mañanera del Pueblo, celebrada el jueves 2 de julio en Palacio Nacional, la mandataria fue confrontada con la pregunta que todo el país quería hacerle. Y su respuesta fue tajante, sin matices, sin rodeos. «Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema». Lo dijo así, de corrido, como quien no está dispuesta a dejar que una alerta extranjera empañe la narrativa de un mundial que México lleva meses presumiendo como un éxito organizativo sin precedentes. Pero Sheinbaum no se quedó en la frase de cajón. Fue más allá, y ahí es donde el detalle concreto empieza a construir la verdadera historia detrás del titular. La presidenta reconoció, sin evadirlo, el lamentable fallecimiento de 4 personas durante los festejos del martes. No lo negó. No lo minimizó como un simple accidente aislado sin explicación. Lo reconoció como un hecho, y a partir de ahí, explicó qué estaba haciendo su gobierno, en coordinación con el de la Ciudad de México, para que no volviera a repetirse antes del partido del domingo contra Inglaterra. La medida estrella que anunció la mandataria fue tan simple como reveladora del problema real: instalar más pantallas a lo largo de todo el Paseo de la Reforma. La lógica detrás de esta decisión es la siguiente. Si la gente tiene múltiples puntos donde ver el partido a lo largo de la avenida, en lugar de amontonarse únicamente frente al Ángel de la Independencia, la aglomeración se dispersa. Sheinbaum lo explicó con estas palabras: para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que puedan dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma. Es una solución logística concreta a un problema que, para el jueves, ya había costado 4 vidas humanas.
Y aquí llega el segundo giro de esta historia, el que pocos medios están conectando. La presidenta reveló que había hablado personalmente con Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para coordinar el operativo del domingo. Sus palabras textuales fueron: "Estamos en contacto con ellos, incluso personalmente hablé con Clara, y ellos lo han hecho muy bien, y ahora están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitan la congregación de personas". Es decir, no se trató de una reacción improvisada de última hora ante la presión internacional. Fue, según la propia narrativa presidencial, una coordinación que ya venía trabajándose entre el gobierno federal y el capitalino. Pero hay una frase de Sheinbaum que merece detenerse, porque ahí está el corazón del dilema que enfrenta cualquier gobierno frente a un fenómeno de estas dimensiones. La mandataria admitió: "Es muy difícil, digamos, poner policías para, de alguna manera, contener a 1 millón de personas". Piénsenlo un segundo. La presidenta de México, en su propia conferencia de prensa, reconoció públicamente que no existe un operativo de seguridad capaz de contener físicamente a 1 millón de personas en las calles. No es cuestión de más patrullas o más vallas, es un límite estructural. Y ese límite estructural es precisamente lo que la alerta del Reino Unido puso sobre la mesa del mundo entero. Frente a ese límite, la estrategia del gobierno mexicano no fue el control, sino la apelación a la responsabilidad individual. Sheinbaum hizo un llamado directo a los aficionados: confiar en la gente, evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable. Es un mensaje que suena casi paradójico, viniendo de la jefa de un estado que, apenas 48 horas antes, había visto morir a 4 de sus ciudadanos en una celebración masiva. La solución, en el fondo, dependía de que 1 millón de personas decidieran por su propia cuenta no ponerse en riesgo. Lo que pocos saben es que esta no era la primera vez que Reforma se convertía en un punto de fricción entre la fiesta colectiva y el riesgo real. El Ángel de la Independencia lleva años funcionando como el epicentro simbólico de cualquier festejo futbolero relevante en México, desde las victorias de la selección hasta los títulos de clubes locales. Es un espacio que, por su ubicación y su carga simbólica, atrae multitudes de forma casi automática, sin necesidad de convocatoria oficial. Y ese es exactamente el patrón que las autoridades capitalinas intentaron romper esta vez, sin éxito total, al insistir antes del partido contra Ecuador en que la gente no se concentrara únicamente ahí. El secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Pablo Vázquez, también se pronunció sobre las 4 muertes. Fue cauteloso, como corresponde cuando aún hay una investigación en curso. Señaló que su dependencia se sumará a las indagatorias que realizan las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos. Es decir, todavía a día de hoy, no existe una versión oficial completamente cerrada sobre la secuencia exacta que llevó a la asfixia de 3 personas y al paro cardiorrespiratorio de una cuarta. Lo que sí está confirmado es el resultado: 4 muertos, una ciudad en shock y un gobierno extranjero que decidió advertir a sus ciudadanos con base en ese resultado. Pero volvamos a la alerta británica, porque hay un matiz que cambia por completo cómo debe leerse esta historia. El FCDO no solo mencionó las muertes y los estados de riesgo, también incluyó recomendaciones prácticas muy específicas para los aficionados que ya tienen boletos comprados. Registrarse para recibir actualizaciones de la guía de viaje, usar únicamente la plataforma oficial de venta de boletos de la FIFA, descargar la aplicación oficial del Mundial para consultar accesos y sedes, reservar hospedaje con anticipación por la alta demanda, portar siempre el pasaporte original, prever revisiones policiales adicionales y calcular tiempos extra para los traslados alrededor de los estadios. También se aconsejó evitar manifestaciones y monitorear los medios de comunicación durante la estancia, en referencia a protestas que han generado bloqueos viales en distintos puntos del país, incluyendo accesos a aeropuertos y vías principales. Esto es clave, porque desmonta una lectura simplista de la noticia. La alerta del Reino Unido no fue únicamente "no vayan a México porque hubo muertos en una fiesta". Fue un documento mucho más amplio, que combina el riesgo puntual de las aglomeraciones con advertencias estructurales sobre el crimen organizado en ciertos estados, con recomendaciones logísticas para un torneo que se juega simultáneamente en 3 países, y con un contexto de protestas que también están afectando la movilidad en México durante estas semanas. Y aquí se abre otra incógnita que pocos están conectando. ¿Por qué justamente ahora, con el Mundial ya avanzado, el Reino Unido decide actualizar su alerta con tanto detalle? La respuesta más directa está en el calendario.
México ya había superado la fase de grupos de forma invicta, sin recibir un solo gol en contra, tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia, y luego eliminó a Ecuador en 16avos. Cada victoria mexicana ha significado, de forma casi matemática, una nueva noche de festejos masivos en las principales ciudades del país. Y cada noche de festejos masivos ha significado un nuevo riesgo de aglomeración descontrolada. El domingo, con Inglaterra como rival, ese riesgo no solo se repite, se multiplica, porque ahora hay dos aficiones completas convergiendo en la misma ciudad, en el mismo estadio, el mismo día. Selección inglesa entrenó, de hecho, en las instalaciones del Club Universidad Nacional, es decir, en la casa de los Pumas de la Liga MX, como parte de su preparación para el partido del domingo a las 18 horas, tiempo del centro de México. Es un dato que parece menor, pero que ilustra la magnitud logística del evento. Una selección extranjera entrenando en instalaciones de un club mexicano, mientras su propio gobierno, a miles de kilómetros, redacta advertencias oficiales sobre los riesgos de asistir al partido que esa misma selección va a disputar. El detalle clave es este: ni el gobierno británico ni el mexicano están hablando de cancelar nada. No hay ninguna recomendación de suspender el partido, ni de cerrar el Paseo de la Reforma, ni de restringir el acceso al Ángel de la Independencia. La estrategia de ambos lados es la misma: gestionar el riesgo, no eliminarlo. Reino Unido gestiona el riesgo advirtiendo a sus ciudadanos con información detallada. México gestiona el riesgo dispersando a la multitud con más pantallas y apelando a la responsabilidad individual. Ninguno de los dos gobiernos está dispuesto a admitir que la solución real, la que de verdad evitaría nuevas tragedias, implicaría limitar de alguna forma la libertad de 1 millón de personas para salir a festejar donde quieran. Y ese es, en el fondo, el verdadero choque que esta historia revela: el de un país que necesita desesperadamente proyectar seguridad y éxito organizativo frente al mundo, porque el Mundial es también una vitrina económica y de imagen internacional, contra la realidad incómoda de que ningún operativo de seguridad, por robusto que sea, puede garantizar al 100% la integridad física de 1 millón de personas comprimidas en un espacio urbano. México necesita que el mundo vea un Mundial exitoso. El Reino Unido necesita que sus ciudadanos lleguen y regresen a casa sanos y salvos. Y en medio de esos dos intereses legítimos, quedaron 4 familias que perdieron a alguien mientras el país entero celebraba. Fíjense en algo más: la respuesta de Sheinbaum no incluyó, en ningún momento, un cuestionamiento directo a la decisión británica. No hubo un reclamo diplomático, no hubo una acusación de exageración ni de mala fe hacia el Reino Unido. La presidenta optó por una estrategia de contención más que de confrontación: reconocer el hecho, mostrar acción concreta y reiterar el mensaje de seguridad sin atacar a quien emitió la alerta. Es una postura que contrasta con la retórica más combativa que en otros contextos internacionales ha caracterizado a distintos gobiernos latinoamericanos frente a señalamientos extranjeros sobre seguridad. Aquí, la estrategia fue absorber el golpe con datos y con gestos, no con confrontación. Pero eso no fue todo lo que se movió esa misma semana en el terreno de la seguridad pública mexicana, y conecta con el trasfondo que hace que la alerta británica no suene descabellada para quien conoce el contexto completo del país. Mientras la capital procesaba las 4 muertes del Ángel de la Independencia, en otras regiones de México, las fuerzas de seguridad seguían golpeando estructuras del crimen organizado. Operativos contra grupos delictivos identificados en reportes locales, detenciones de encargados de cobro de extorsiones vinculados a células criminales y despliegues policiales para impedir el reagrupamiento de organizaciones delictivas en distintos estados. Es exactamente el tipo de actividad delictiva que la alerta británica señala en los 10 estados que recomienda evitar. No son zonas de riesgo hipotético, son regiones donde, en la misma semana de la alerta, se registraban operativos activos contra el crimen organizado. Esto no significa que el Mundial en sí sea inseguro. Significa algo más matizado y, quizás, más incómodo: que México es un país que puede organizar con éxito el evento deportivo más grande del planeta, recibir a millones de aficionados y al mismo tiempo cargar con una geografía de riesgo estructural en ciertas regiones que no desaparece por el hecho de que haya un Mundial en marcha. Son dos realidades que conviven, y la alerta del Reino Unido, al final, lo que hizo fue poner ambas realidades una junto a la otra en un mismo documento oficial. Ahora bien, hay un elemento que conviene subrayar con toda claridad, porque separa lo confirmado de lo que todavía está en investigación.
Las causas exactas de las 4 muertes en el Ángel de la Independencia siguen bajo indagatoria de las autoridades competentes, según lo confirmó el propio secretario de Seguridad capitalino. Lo que sí es un hecho verificado es que 3 personas murieron por asfixia y una cuarta falleció en el hospital tras un paro cardiorrespiratorio, ambos vinculados directamente a la aglomeración de la celebración. No hay, hasta el momento, ninguna versión oficial que hable de un incidente violento deliberado en ese punto específico. El patrón apunta a un problema de aforo y de control de multitudes, no a un ataque o un delito intencional. Y llegamos al momento en el que todo esto se resume en una sola idea, la que de verdad debería quedarse grabada después de escuchar esta historia completa. Un mundial puede ser, al mismo tiempo, el mayor orgullo de un país y el escenario de su mayor vulnerabilidad. México puede presumir, con toda razón, haber llevado a más de 1 millón de personas a las calles en una sola noche para celebrar una victoria futbolística sin que se registrara un solo hecho de violencia colectiva grave más allá de la tragedia por aglomeración. Y al mismo tiempo, ese mismo país tiene que lidiar con que un gobierno extranjero, con datos oficiales en la mano, le diga a sus ciudadanos que hay zonas enteras del territorio donde el riesgo de criminalidad no es un rumor, sino una recomendación formal para no ir salvo necesidad esencial. La presidenta Sheinbaum lo resumió, sin quererlo, en una sola frase que encierra toda la tensión de este momento. Es seguro viajar a México y al mismo tiempo, contener a 1 millón de personas es prácticamente imposible. Las dos afirmaciones son ciertas a la vez, y ese es exactamente el terreno resbaladizo en el que se mueve el país, mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en cada partido, en cada festejo y en cada nueva alerta que otro gobierno decida emitir antes de que termine este mundial. Lo que viene ahora, con el partido contra Inglaterra este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, será la primera prueba real de si las nuevas pantallas en Paseo de la Reforma, la coordinación entre el gobierno federal y el capitalino y el llamado a la responsabilidad individual son suficientes para evitar que la historia se repita. Ese domingo, con 2 aficiones completas convergiendo en la capital mexicana, sabremos si México logró aprender de las 4 vidas que se llevó la fiesta más grande de su historia reciente, o si la próxima alerta de viaje llegará con un saldo todavía más doloroso.